Algunos de estos candidatos, o todos, candidatos y candidatas, probablemente hayan tenido un poco de picardía y bueno, ya sabemos cómo es la política, pero firmaron. Nunca antes había pasado una cosa así. Que en medio de una campaña electoral se habla de educación, no se habla mucho, pero en esta se habla, antes no había pasado, y que firmen. Y pusieron su firma, vale algo, no solamente por lo que ellos puedan desarrollar, sino por lo que los ciudadanos podamos reclamar y además la oposición política. Cuando los que no ganen y vayan a la oposición van a tener la obligación también de cobrarles esa firma que ellos pusieron. Entonces, me parece que eso es una situación muy positiva. Es vaso medio lleno. Otra parte del vaso medio lleno es que ya no tenemos dudas de que esto es un problema. Los especialistas en educación, los profesores de la formación docente, los profesores universitarios, e incluso muchos docentes ya sabemos que esto es un problema. Podemos tener visiones distintas sobre los datos del gobierno nacional, sobre las pruebas de la UNESCO, sobre las pruebas de aprender. Siempre hay una crítica para todo, pero el promedio es que estamos mal. Eso me parece que es un dato positivo, reconocer una situación y no mirar para otro lado, es el principio del cambio. Si no nos damos cuenta de que estamos en una situación complicada, y bueno, va a ser difícil que salgamos del cambio. Dos cuestiones conceptuales, ahora sí. En mi opinión, y así lo he trabajado en base a evidencia de investigación y lo he publicado en mis libros, la situación educativa argentina es colapso. La palabra colapso no es una metáfora, como la de mi amigo Guillermo Jaime Echeverri sobre la tragedia educativa o el simulacro de Guillermo Tenomonte, es una metáfora. La palabra colapso es un concepto estricto de la cibernética. No sé si hay algún ingeniero dando vuelta por acá, pero que me perdonen si digo algo está mal. Pero el colapso, ¿qué es? Es que cuando vos tenés un sistema que tiene problemas, está colapsado cuando cualquier solución que das, el sistema empeora. Eso es un sistema colapsado. Siempre pongo el ejemplo para que todos entendamos, cuando vamos en el auto y nos metemos en la arena, el auto se empantana, no puede salir, cuanto más acelerás, más te hundís. O sea, la respuesta lógica del auto, ¿cuál es? Acelerarlo. Pero esa respuesta muestra un colapso, es decir, el auto no sale. ¿Cómo sale? Necesita una fuerza externa. Necesita o ponerle piedras o cartones a la rueda para levantarlo, o el amigo con la camioneta que te viene a sacar, o la grúa, o los muchachos que se ponen a empujar. Es ayuda externa, es crear otro sistema. Sobre la base de ese, no tirar a la basura el auto, dejarlo porque es algo útil, pero agregarle otras cosas para poder salir del colapso. Entonces, me parece que el diagnóstico es muy importante, porque si apelamos a viejas respuestas, vamos a seguir colapsando el sistema educativo. Tenemos que crear nuevas respuestas sin, obviamente, obviar lo anterior, porque, como dijo recién Fede, en muchas provincias, en muchas escuelas, hay mucha riqueza pedagógica, pero la tenemos que reconvertir, ponerla en valor, darla por la positiva y cambiar. Ese cambio no es una gran reforma. A diferencia de la reforma de los 90, nos puede gustar más o no, creo que todos los que estamos acá tenemos la edad suficiente para haberla vivido, no veo ningún centennial ni millennial, excepto. La reforma de los 90 fue una gran reforma, recordar, una macro reforma, se cambió todo. Después se volvió para atrás, pero bueno, fue Argentina, pero se cambió todo. Estas reformas que estamos proponiendo con estos compromisos están por debajo del radar, así lo llamo yo. Son reformas por debajo del radar. No es una gran reforma cambiar la enseñanza o mejorar la enseñanza de la lectoescritura. No es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es algo demasiado complicado. Es que los sistemas escolares vuelvan a hacer lo que deben hacer. Y para lo cual se necesitan recursos, pero no tantos recursos. Se necesitan consensos, pero es más cumplir con nuestra obligación. Puede haber algunos conflictos, pero se pueden resolver. No es como poner el tema salarial, que siempre es un conflicto grave y recurrente, etc. Esto no. Esto es bien por debajo del radar y se puede hacer.
nos podemos poner de acuerdo para que las cosas salgan bien. ¿Frente a qué situación estamos? Estamos ante una situación que yo denominé, lo publiqué en un artículo que publiqué el año pasado, que se llama el concepto de fracaso escolar masivo. Si tuviéramos que tener un síntoma de lo que está pasando en la educación argentina, es fracaso escolar. ¿Qué tiene, doctor? Tiene fracaso escolar masivo. Fracaso escolar, cuidado, porque no es que los alumnos fracasan, que cada alumno fracasa, o no solo. No es que cada docente fracasa, o no solo. Hay un fracaso general. Hay un fracaso básicamente de nosotros como sociedad, pero básicamente hay un fracaso de la política educativa, que es la que tiene que tomar cuenta del asunto. Eso es lo que fracasó. Acá nos tenemos que hacer cargo todos. Yo fui ministro de Educación de la ciudad, mi pequeña e intrascendente contribución fue de apenas 2 años, me hago cargo, no es que acá nadie levantó la cabeza para decir yo no tengo nada que ver con esto. Desde la política, desde la pedagogía, desde la formación docente, desde el aula, todos tenemos distintas responsabilidades. Obvio, no la responsabilidad de una maestra, sea un ministro o ministra, pero me parece que el fracaso escolar masivo es tomar conciencia de que el problema no es individual, aunque tal vez lo sea, pero como problema no es individual. Puede ser que algún docente tenga problemas para enseñar algo, o algún alumno tenga problemas para aprender algo, pero nosotros como país debiéramos estar en un 90% de chicos que en tercer año entienden lo que leen, un 80% si se quiere, pero no en porcentajes tan bajos, que además, como vimos recién, ese fracaso escolar masivo es desigual, porque los sectores sociales que más necesitan de la educación, que son los más empobrecidos, son los que tienen más problemas. Y ahí realmente tenemos que dar una solución creativa. Si seguimos pensando que porque son pobres no van a aprender, que están condenados a ir a la escuela solamente a comer o a estar calentitos, en el mejor de los casos, adentro de una escuela, o cuidado porque en la calle es peor. Y bueno, con ese criterio las cosas van a seguir exactamente igual. Entonces, me parece que tenemos que entender que no se trata de un problema individual. A veces yo tengo la sensación de que yo fui maestro de grado muchos años, ¿no? Bueno, hace mucho. Y a veces tengo que pedirle perdón por lo que digo a los maestros, que en condiciones tremendamente complicadas, en muchos casos, hacen todo lo que pueden y más, y muchas veces consiguen los resultados. Les pido perdón porque a veces puede sonar un poco, los datos que daba Fede, pueden sonarle a un maestro algo, ¿cómo si yo hago todo, ¿por qué es esto? Me estás engañando, me estás falsando los datos, y tienen razón desde el punto de vista personal. Por eso yo les pido perdón en ese sentido. Pero también es cierto que todos tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando. Eso también es cierto.